así es, don Eliezer Feinsack nos acompaña esta mañana, es el último de los 6 aspirantes que invitamos para esta fase final de la campaña. Como ustedes saben, don Fabricio Alvarado no quiso asistir, pero todos los demás sí, y don Eliezer es el último que nos corresponde, es también el último que se coló en esa visibilidad de 6 nominaciones para ir a este proceso. No sé si don Eliezer Feinsack pensará que un par de meses más le hubieran servido muchísimo para poder ubicarse en mejor posición, y por supuesto que si le preguntamos que si se va a colar en la segunda ronda nos va a decir que sí, porque esos son, digamos, previsiones ya presupuestadas en cualquier conversación, pero pretendemos ir mucho más allá. Don Eliezer Feinsack, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, Vilma, buenos días, Álvaro. Primero, muchas felicidades por ese 15 aniversario del programa. Y bueno, qué honor, qué orgullo ser el último del año 14, ¿verdad? Dicen que los últimos serán los primeros, así que aquí estamos. Muy bien. Súper bien. A ese comentario que hizo usted, Vilma, al final mi respuesta es no necesitamos 2 meses más. De hecho, usted sabe lo fea y lo sucia que es la política, y ahora que nosotros finalmente sacamos la cabeza, han aparecido todos los samuráis con sus espadas a tratar de apiarnos la cabeza, y si hubiéramos estado en esta posición hace 2 meses, se hubieran dedicado 2 meses a atacarnos y atacarnos y atacarnos, y es muy desgastante. Entonces estamos muy contentos de haber surgido como la alternativa para los votantes a estas alturas. Usted recordará, o tal vez no, el año pasado, el 24 de enero, se publica una encuesta en la que Carlos Alvarado aparecía con alrededor de un 5% en el sexto lugar. El cuatrienio pasado, hace 4 años. Hace 4 años, perdón, sí. En el quinto o sexto lugar, 24 de enero, y recordemos que hace 4 años las elecciones fueron un 2 de febrero, de manera que quedaba, digamos, del 24 de febrero, quedaba más o menos el mismo tiempo que nos quedaba a nosotros el viernes pasado, 28, 29 de enero, para el 6 de febrero, ¿verdad? Y nuestras mediciones internas nos dicen que nosotros en este momento ya estamos en el quinto lugar, ya superamos a uno de los 5 que iba arriba. ¿Quién, don Eli? No importa, son mediciones internas, bueno. no voy a decir a quién, pero ¿cómo se llama? Para empezar, Álvaro, porque nosotros no andamos publicando las encuestas internas, me parece que es una que hacen todas las agrupaciones, hay que decirlo. Todas las campañas lo hacen, y para nosotros es una herramienta de información muy importante, pero no es un arma de publicidad. Sin embargo, ya las encuestas nos estaban tirando al viernes entre un 5 y un 6% de apoyo. O sea que estamos en la posición en la que estaba Carlos Alvarado hace 4 años, y vayan a ver quién es el presidente de la República. Okay, usted aspira a hacer un Carlos Alvarado en este cierre de campaña. Digo, pues, no en términos de la propuesta, evidentemente, no me acercaría. Viera que yo tengo aspiraciones mucho más elevadas. Claro, pero me refiero a eso, a lograr un ascenso justo al momento de la elección. Es correcto, y también tengo que decir, Álvaro, que cuando nosotros empezamos la campaña, por ahí de septiembre, octubre formalmente, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue un estudio que nos determinó que yo era conocido por menos del 5% del electorado. Sí. Y entonces sabíamos que la campaña iba a ser larga y de mucha paciencia, que lo primero que teníamos que hacer era dar a conocer la propuesta, dar a conocer al candidato, dar a conocer el equipo, y que el proceso para convertir, primero, lograr conocimiento, segundo, que la gente nos considere seriamente, y convertir eso en intención de voto, era un proceso largo, y sabíamos que no se iba a dar antes de finales de diciembre o mediados de enero. Así lo teníamos presupuestado. Entonces creo que sucedió justo a tiempo, tal como lo hemos planificado. Pero usted, de los 6 candidatos que han puntuado en las encuestas, es el único que tiene doble postulación. Tenía, digamos, Fabricio Alvarado también. Fabricio también. Perdón. Sí, perdón. Aquí un fact-checking en vivo, perdón. Gracias, no, de eso se trata, que tiene doble postulación. Entonces, eso va a la lectura de por si acaso, o al revés, o es que
pretendía siempre estar presente en la Diputación e ir haciendo la carrera a la presidencia, cosa que no tiene nada de particular, solamente tengo que preguntárselo. No tiene nada de malo, para ser franco, y la legislación lo permite. Sí, a mí me gustaría que cambiara eso, pero ya eso es otra esos son otros 100 pesos. Exactamente. Hay muchísimas cosas que quisiéramos que cambiaran, y para eso nos postulamos a la presidencia de la República, para impulsar cambios en este país. Yo discrepo de que esto sea algo malo. Por el contrario, la realidad, Vilma, es que nosotros, Costa Rica, dejó de ser un país bipartidista. Sí, claro. Pero la legislación no se modificó en lo esencial. Tenemos una legislación electoral hecha en el bipartidismo, por el bipartidismo y para el bipartidismo, y no se ha adaptado a la velocidad que se ha adaptado la sociedad costarricense. Y entonces, hoy, en la práctica, tenemos prácticamente un régimen semipresidencialista, ¿verdad? Donde el presidente sigue teniendo los poderes que la Constitución le da, pero con una asamblea legislativa tan fraccionada, se vuelve muy difícil lograr grandes acuerdos. Y cuando uno tiene un fraccionamiento así, es importantísimo que las fracciones legislativas tengan líderes fuertes y claros con quienes se pueda llevar adelante la negociación. Claro, por el contrario, ahora los candidatos presidenciales, una vez que salen de la pelea, pierden evidentemente toda capacidad de injerencia sobre sus diputados, o sobre sus bancadas, y aquello ha revertido en una dispersión. Ese es un tema, un temazo. Y usted ve partidos como Liberación Nacional, partidos relativamente grandes y fuertes. Hace 4 años, en el momento en que Carlos Alvarado gana y dice ¿con quién converso en Liberación Nacional? Y voltea a ver a Antonio Álvarez de Santi, y 150,000 voces le dicen, no papá, muerto el rey, que viva el rey, ¿verdad? El rey. Lo que pasa es que nadie sabe quién era el siguiente rey, y la la fracción legislativa de Liberación Nacional ha pasado 4 años buscando rey, en algunos temas Carlos Ricardo, en otros temas Roberto Thompson, en otros temas Franji Nicolás. O sea, no ha habido un liderazgo claro, y eso dificulta muchísimo llevar adelante el diálogo en la Asamblea Legislativa. Entonces, desde mi perspectiva, lo ideal sería que todos los candidatos presidenciales digan, donde pongo mi boca, pongo mis intenciones, ¿verdad? O sea, si yo me lanzo como candidato presidencial a defender estas ideas, si el electorado no me favorece, debería de ir a la Asamblea Legislativa a defenderlas, pero además a liderar su fracción para facilitar el diálogo nacional. ¿Qué es lo que va a pasar con Fabricio Alvarado, previsiblemente como un líder de una bancada fuerte, numerosa, si no llega a la presidencia de la República? En todo caso, no sabe la tentación, don Eliezer Feinsack, que me da hablar de ese tema que tiene que ver efectivamente con la reingeniería de nuestro sistema político en términos de debilitamiento y de su desestructuración de los partidos políticos, pero hoy no es el día. 8:11 de la mañana, don Eliezer Feinsack, ha aprobado el Estado la capacidad de ejecutar la vacunación obligatoria a los niños del país, a un niño del país. Su opinión respecto de este caso, que está en candente, digamos, sobre el tapete puesto. No es lo mismo la vacunación obligatoria de adultos que la vacunación obligatoria de niños, y quiero que me dé su opinión respecto de este tema que ha enardecido a su colega candidato, don Rolando Araya, por ejemplo. ¿Quién es don Rolando Araya? Don Rolando Araya es un señor formador de opinión pública, seguro que lo conoce bien, de un partido político que además dijo... No es uno que fue candidato como en 1980. Sí, y volvió a ser luego en el 2002 y perdió la convención. No me ironice, no, usted puede ironizar si quiera, pero bueno, vamos a ver. Vacunación obligatoria, Eliezer Feinsack. Vea. De niños. Siempre ha existido la vacunación obligatoria de los menores de edad. Siempre ha existido el esquema de vacunas obligatorias. Nunca he tenido un problema con eso. La única duda que yo tengo es con respecto a obligar a los niños a aplicarles una vacuna que apenas tiene una aprobación de emergencia. Y conste, yo fui corriendo a vacunarme apenas tuve la oportunidad. Ya tengo mi 3ª dosis.
Creo y que sus la vacuna, hijas, por supuesto, fueron vacunadas. Y mis hijas fueron vacunadas. No le pregunto nietos porque no tiene, no tengo pero nietos, bueno. Todavía no. Pero bueno. Pero no, y todos en mi familia, desde mi mamá hasta... Ok, pero estamos hablando de la vacuna de los niños, vacuna que ya pasó por los estudios clínicos y cuya aprobación, que dice usted, es de emergencia, claro que la dio FDA y EMA como una aprobación de emergencia, pero que está probada clínicamente y que se la están poniendo a los niños de Europa y de los Estados Unidos y de todo lugar donde la han conseguido. Y mis sobrinos ya la tienen también, ¿verdad? Yo tengo sobrinos de 11, 12 años, de 8 años, ya se la aplicaron. Entonces, como digo, yo nunca he tenido un problema con el esquema de vacunas obligatorias y no lo tengo ahora tampoco, ¿verdad? Nada más insisto que hay que tener un poquito de cautela con una vacuna que no se conocen los efectos de largo plazo, ¿verdad? No, claro, por supuesto. Lo que conocemos apenas son los efectos de 2 años de una pandemia, ni siquiera sabemos los efectos de largo plazo de un SARS-CoV-2. El punto, ¿usted está de acuerdo con que hayan vacunado al niño en contrapelo de lo que la señora madre decía y todo este berenjenal que tenemos ahora puesto sobre la mesa? Mira, es que el problema, insisto, es que cuando uno hace las cosas hacia la fuerza, termina provocando suspicacias aún mayores. Lo que tenemos en el movimiento antivacunas es, lamentablemente, a mi juicio, un poco de gente mal informada, porque ha circulado mucha información incorrecta y mucha información que yo no sé con qué motivaciones se difunde, ¿verdad? Ese tipo de... Pero hay gente, y venimos saliendo de un gobierno que a lo largo de 4 años ha tratado de espiar y de meterse en la vida privada de los costarricenses, ha hecho múltiples intentos, que la UPAD, que las pruebas FARO, que en la recolección de datos para los bonos protegidos. Don Eliezer, qué difícil, porque estamos hablando de cosas diferentes. No, estamos hablando de exactamente... Estoy preguntando por la vacunación obligatoria de los niños. Es que yo lo que le estoy diciendo es, hay gente que cree, ojo, yo insisto, yo me vacuné lo más temprano que pude para mi grupo de edad, pero hay gente que cree que en esas vacunas nos están metiendo un chip o no sé, ¿verdad? Y que creen que es que el gobierno lo que quiere es controlarnos, y si no es el gobierno de Costa Rica es el gobierno ruso, ¿verdad? Creen eso. Para mí es una tontera, le soy franco, para mí es una tontera. Pero cuando usted tiene gente que está tan preocupada porque perciben que el gobierno cada vez se quiere meter más en su vida privada y le tratan de meter la vacuna a la fuerza, ¿verdad? Entonces, a esas personas usted les desata aún mayores paranoias. Estoy totalmente y eso se combate con información, no con obligación. Claro, estoy totalmente de acuerdo, don Eliezer Feinsack, que estamos hablando de un caso muy puntual, de un niño que tiene predisposición, es un niño asmático que está en el hospital atendido por su padecimiento y que fue vacunado. Sí. Entonces, la pregunta es sencillísima. No estoy hablando de los antivacunas ni de nada más, si está de acuerdo o no con que el niño haya sido vacunado, virtud al Código de Niñez y Adolescencia que rige el país y a la Convención Americana de Derechos de los Niños. El niño fue vacunado de acuerdo con la ley. La ley así lo establece, la ley así lo permite, y al que no le guste esa ley, y como decíamos anteriormente, que busque cambiarla. Está bien esa ley, está bien esa ley. El Código de Niñez y Adolescencia y tendríamos que cambiar la Convención de Derechos del Niño y retirarnos como proponía don Fabricio Alvarado cuando no le gustaba el matrimonio igualitario. Voy a reiterar, Vilma, voy a reiterar. Siempre ha existido el esquema de vacunas obligatorias para menores de edad. Nunca he tenido ningún problema con la existencia de ese esquema obligatorio de vacunas para menores de edad. No voy a proponer cambiarlo, no voy a proponer eliminar, no voy a proponer salirnos de ningún esquema. Simple y sencillamente llamo la atención de que aquí no estamos ante una vacuna que ha sido sometida a 4, 6, 8 años de estudios para saber cuáles son los efectos de largo plazo. Estamos ante una vacuna que se aprobó con 3 meses de pruebas, cosa que yo agradezco porque yo como candidato presidencial he tenido que andar recorriendo el país para arriba y para abajo y dichosamente no he tenido un solo contagio de COVID a lo largo de los 2 años, ¿verdad? Yo lo agradezco, pero entendamos que estamos ante una situación diferente. Esto no es la vacuna de la polio, esto no es la vacuna del tétanos, que tienen décadas de haber sido probadas, ¿verdad? Don Eliezer Feinsack, 8:17, vamos a hacer la pausa y vamos a regresar para hablar. Dijo usted que no quería hacer, ni por asomo creo entender,
el presidente Alvarado. Pero vamos a ver las cifras de los resultados económicos de la administración Alvarado Quesada, dados a conocer la semana pasada, y nadie podría decir que es para ayudarle al candidato que no es del gobierno y que no tampoco está en las encuestas, ni le digo su nombre porque me va a decir que no sabe quién es. Y vamos a ver esos resultados económicos de la administración para saber sobre qué base real el próximo gobierno asume la conducción de la cosa pública. 818. Claro que el tema de la vacunación obligatoria es candente, álgido, hay participaciones sobre ello, pero no podemos, empeñar todo el esfuerzo de hoy, el tiempo que tenemos que está contado con don Eliezer Feinsack en ese tema. Los resultados económicos de la administración Alvarado Quesada señalan que las exportaciones de bienes tuvieron el mayor crecimiento en los últimos 15 años, me refiero a los resultados 2021, sí. El déficit primario en cuanto a resultados fiscales, don Eliezer, es 0,28 del PIB, más bajo que el que teníamos desde el 2008. El déficit financiero es 5,18 del PIB, el más bajo en los últimos 3 años, y nuestro crecimiento económico un 7,6%, el más alto desde el año 2008. Estamos, dice el presidente de la República, dejando la casa en orden. Usted sabe, tanto como yo, que hace mucho tiempo, a estas alturas en la campaña electoral, era lo que se conocía como el ciclo electoral. Se tiraba la casa por la ventana. Ahora tenemos un resultado más que meritorio del manejo de finanzas públicas, sin haber podido entrar en reformas estructurales, pero con contención del gasto, con reforma fiscal y con lo que se ha podido de esa reforma fiscal, que entendemos que no fue todo lo que queríamos, por los que fueron, digamos, de alguna manera soslayando las responsabilidades, por ejemplo, de la regla. Entonces, usted, que es experto en esta materia, ¿cómo cree que el gobierno que viene debe conducirse en apego o en arreglo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o una reestructuración de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo con la clara determinación que tiene su propuesta de racionalizar el esquema impositivo? Bueno, lo primero, Vilma, es entender en qué contexto se dan esas cifras. El año 2020, no por culpa del gobierno, sino por la pandemia, la economía tuvo una contracción enorme. Y entonces crecer de rebote después de esa contracción no es lo mismo que tener un crecimiento sostenido, ¿verdad? Aún con ese crecimiento del 7.6 del PIB, terminamos el año 2021 por debajo del año 2019. Sí. Es decir, no nos hemos recuperado al nivel prepandémico. Está contradiciendo a don Rodrigo Cubero, que decía que sí había un crecimiento por encima del nivel prepandémico. No sé, aquí obviamente entre economistas se entenderán ustedes, pero por lo menos decía lo diferente. En términos reales y en términos, digamos, dolarizados, la economía costarricense en el PIB total de Costa Rica en el 2021 fue menor que en el 2019, levemente menor, pero no habíamos en diciembre del 2021 recuperado el ingreso per cápita del costarricense del año 2019. Entendemos que lo del 2020, ¿verdad? Fue una tragedia, etcétera. Entonces, ese crecimiento económico hay que ponerlo en su contexto, ¿verdad? Si yo aumento 30 kilos durante la campaña política, porque voy y me meto en todas las casas, como todo lo que me dan, ¿verdad? Y después el próximo año digo, perdí 10 kilos, y la gente dirá, pucha, qué bien, perdido 10 kilos. O todavía tiene 20 kilos extra, ¿verdad? Entonces, la perspectiva ha sido muy importante en este caso. Ahora, qué bien que las finanzas públicas van camino a ordenarse, pero también entendamos lo que ha sucedido. Se han recortado programas sociales, se ha amenazado con recortar programas sociales, se recortó prácticamente por completo la inversión en obra pública. Entonces, el esfuerzo que está haciendo este gobierno, si bien es loable, no es sostenible, porque el país no se puede sostener sin inversión en obra pública. El país no puede dejar de atender la situación de la pobreza.
Y entonces en algún momento hay que recuperar la inversión, hay que recuperar el gasto en los programas sociales. Y eso, la única manera de lograrlo es con una propuesta como la que tiene el Partido Liberal Progresista, que es una propuesta de racionalización del aparato estatal, ¿verdad? Porque recortar el gasto, dejando desprotegidos a grupos poblacionales vulnerables, no es una forma sana de hacerlo. Bueno, es la dureza de la regla fiscal. Bueno, que si no fuera por esa regla fiscal, no estaríamos viendo las cifras fiscales que tenemos hoy en día. Sí, porque usted lo hubiera sostenido igual, don No, yo estoy absolutamente comprometido con la regla fiscal. Lo que pasa es que para cumplir la regla fiscal, usted puede recortar los programas esenciales y cumplir con la regla fiscal, o usted podría embarcarse en una reestructuración del aparato estatal, recortar burocracia y entonces poder invertir en la población que el Estado debe de beneficiar, porque nunca podemos olvidar para qué existe el Estado. El Estado no es una agencia de empleo. El Estado es una forma que tenemos los ciudadanos de organizarnos para tener reglas claras para todos, pero para poder ayudarle también a los más necesitados. Y cuando dejamos de atender a los más necesitados, no se está cumpliendo el objetivo. Claro. En términos, entonces, de los números de la administración Alvarado Quesada a su último semestre, de cara a la entrega del poder, y asumiendo que usted se va a colar en esa segunda ronda, su hoja de ruta con el Fondo Monetario Internacional, ya vamos a hablar del tema de la racionalización de las instituciones del Estado, pero su hoja de ruta con el Fondo Monetario Internacional es replantear este acuerdo, adjurar el impuesto a las casas de lujo, en fin, ¿por dónde camina? Bueno, le vamos a plantear al Fondo Monetario Internacional que Costa Rica ya no aguanta otra oleada de subida de impuestos, que este país necesita para salir adelante generar empleo y oportunidades para todos los costarricenses, y que esas oportunidades se destruyen con la escalada de impuestos. Y por lo tanto, nosotros estamos planteando una reforma, una simplificación tributaria que está diseñada para mejorar la recaudación, alivianando la carga sobre los hombros de los costarricenses. ¿Por qué? Porque hay estudios como el de Mauricio Soto y Pierre Bachas, un par de economistas que analizaron el impuesto de la renta de Costa Rica y descubrieron que está tan mal diseñado que usted puede bajar las tasas del impuesto de la renta y aumentar la recaudación de una manera muy significativa. Entonces, eso es lo que pretendemos. Bajar impuestos para mejorar la recaudación, para dinamizar la economía, para crear incentivos para la generación de empleo y la generación de oportunidades para los emprendedores, para los agricultores, para los pescadores, para los empresarios, para los artistas, para los músicos, para absolutamente todo el mundo. Usted toca un asunto que evidentemente está, digamos, de manera neurálgica en el día a día de los costarricenses, que es el tema de los gravámenes, y ha sido muy consistente en esa propuesta de reducir, eliminar impuestos 90 de los 110 existentes. Don Elian Villegas, lo escuché, el ministro de Hacienda, haciendo una elaboración muy de sentido común respecto de esto, y decía que lo han estudiado la posibilidad de bajar algunos impuestos, cosa que ya ahora están ofreciendo no solo usted, sino otros candidatos, ¿verdad? Que no lo estaban teniendo en su eje temático y ahora lo han planteado, doña Linet, don Fabricio, en fin, hay varios. Pero lo que decía el ministro de Hacienda es que finalmente lo que nosotros también habíamos planteado aquí es, la verdad, eliminar algunos de esos impuestos nos plantea el problema de que cómo soportamos los programas que están financiados. Me refiero a pequeños programas de auxilio para la Cruz Roja, para las municipalidades pobres, para discapacitados, para la rehabilitación de alcohólicos, en fin, hay una gran cantidad de esos destinos específicos. Entonces, ¿cómo se hace para poder eliminar ello? ¿Se traslada esto al presupuesto nacional de una vez? ¿Eso es así? ¿Y cómo el presupuesto nacional aguanta tanto en este estado, digamos, de disparadores del gasto que nos tienen pagando los intereses que tenemos y financiándonos con créditos? Bueno, por eso nosotros estamos planteando una reforma de simplificación tributaria integral, ¿verdad? No son disparos al aire para ver qué pasa, sino que es una reforma integral donde
pretendemos eliminar esos 90 impuestos, pretendemos bajar el IVA y bajar el impuesto de la renta con base en estudios publicados, no son estudios hechizos de la campaña, ¿verdad? Que nos permiten mejorar la recaudación significativamente. En la medida que nosotros mejoramos la recaudación, podemos sustituir los ingresos que generan ese montón, esos 90 impuestos, y trasladar todos esos programas al presupuesto nacional. La OCDE viene recomendando desde hace años que eliminemos el montón de destinos específicos. Sí. La Contraloría finalmente, ahora que usted dice que mis colegas candidatos se montaron en la patineta después de que vieron que mis propuestas tienen sentido, ¿verdad? La Contraloría también ya finalmente se atrevió a decir hay que eliminar impuestos, el sistema tributario costarricense es excesivamente complejo. Entonces, ya esto no es la locura de un candidato liberal no, ya esto es un convencimiento de gran amplitud que hay. ¿Por qué? Porque la OCDE nos lo recomienda, porque la Contraloría también lo está recomendando. Finalmente, insisto, algunos de mis rivales políticos se han dado cuenta de que tenemos razón y están empezando a adoptar nuestras propuestas. Es popular también, don Eliezer. Bueno, es popular, pero a ver, a mí no me gusta ser populista. Pregúnteme qué voy a hacer con el impuesto de la gasolina y le tengo que decir, a pesar de ser impopular, no lo vamos a eliminar porque el impuesto de la gasolina representa el 1,5% del PIB en la recaudación. Si yo lo elimino, dígame de dónde recupero esos ingresos. Por eso nosotros estamos hablando de impuestos menores, impuestos improductivos. Entonces, en la medida que nosotros mejoremos la recaudación vía la disminución de renta, entonces podemos ir eliminando impuestos. Claro, es que lo que entiende... Y podemos incluso pensar en reducir el impuesto a la gasolina eventualmente. Lo que entiende la persona que está ocupada en su día a día, tratando de llegar a fin de quincena, cuando le dice un candidato quiere bajarle 90 impuestos, es al fin voy a pagar menos de impuestos, claro, ¿verdad? Ay, claro, a ver, pero impuestos... los impuestos más groseros o más duros, digamos, que de los que se queja mucha gente, y usted acaba de mencionar, los que mantienen nuestro Estado y nuestra seguridad social. Claro, obviamente. El impuesto de la gasolina, esos van a quedar ahí. Déjeme darle un ejemplo, Álvaro, porque la gente paga impuestos que no sabe que está pagando. Por ejemplo, cuando la gente llega a comprar un pedazo de carne a la carnicería, y uno dice, pucha, pero ¿por qué la carne es tan cara en Costa Rica? Y usted pregunta el precio y dependiendo de cuál es el corte, ahí le dirán, bueno, esto vale 4,000 pesos más el IVA o depende, 13,000 pesos el kilo más el IVA, ¿verdad? Depende de lo que usted vaya a comprar. Pues claro, sí, no es lo mismo bistec adobado que lomito. Bueno, por eso, pero, no es lo mismo. Pero no importa. Pero a usted le dicen el precio más el IVA y usted cree que usted solo está pagando el IVA. Y si es un corte de canasta básica, entonces solo paga el 1%, ¿verdad? Sí. Entonces la gente piensa que solo pagó el IVA. Claro. Y resulta que para el ganadero, para el productor de carne, existe una cascada de impuestos que tiene que pagar y que los tiene que meter en el precio de la carne. Entonces el consumidor paga esos impuestos sin darse cuenta. Le voy a dar un ejemplo, le voy a dar 5 o 6 ejemplos. Por favor. Hay un impuesto a los insumos agrícolas. Si usted tiene una finca, necesita insumos agrícolas, necesita la finca para tener el ganado. Entonces hay un impuesto a los insumos agrícolas para encarecer la actividad agrícola del país. Yo no sé quién cree que eso es una buena idea. Hay un impuesto a los concentrados alimenticios con los que se equilibra la dieta del ganado de engorde. Entonces, alimentar al ganado es más caro por culpa del impuesto. Para financiar, para lo que sea. Sí, pero entonces todo es más caro por culpa de eso. Hay un impuesto a los medicamentos veterinarios. Entonces, mantener sano a ese ganado es más caro porque hay un impuesto a los medicamentos veterinarios. Cuando usted tiene el ganado listo para sacrificar, tiene que ir a conseguir una guía de traslado del ganado. La guía es un documento, vale como 500 pesos. Y tiene su timbre. Bueno, vale como 500 pesos, no es caro, pero si usted llega a la oficina y la oficina del MOP está cerrada, usted vive en Tucurrique, y en Tucurrique hay una funcionaria en la oficina del MOP, y esa funcionaria tiene que hacer de todo, tiene que hacer visitas de campo, tiene que llenar formularios burocráticos, tiene que dar extensión agrícola, tiene que hacer absolutamente todo. Usted llega, la funcionaria no está, no puede comprar su guía hasta el día siguiente. Entonces, después de que ya usted tiene el ganado bien alimentado, sano, gordito, listo para sacrificar, ya compró la guía del traslado, cuando usted llega al matadero, hay un impuesto por sacrificar el animal y hay otro impuesto por destazar el animal. Entonces vea de lo que le estoy hablando, son 5 impuestos y un permiso
en el proceso de producir la carne. Todo eso lo paga el consumidor en el precio de la carne sin darse cuenta. Entonces, los impuestos más groseros, sí, los que la gente identifica, el de la gasolina, el IVA, etcétera, que por cierto el IVA sí estamos planteando bajarlo, pero estos otros impuestos la gente no los identifica, pero sí les afectan en su calidad de vida, en el costo de la vida, y además afecta y obstaculiza la actividad productiva. Entonces, son impuestos que además obstaculizan la generación de empleo. Entonces es importantísimo eliminarlos y es importantísimo simplificar el esquema tributario, y por eso no es el IFEINSAG el que lo está diciendo, es la OCDE, es la Contraloría la que lo está diciendo. Pido la palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo le cedo la palabra. Poquito tiempo. Un ratico le doy la palabra. Vamos a ver, don Eliezer, ahora que usted está planteando este tema, y esto es interminable, y tampoco pretendemos ser exhaustivos en este ejercicio, porque a estas alturas del partido, con la primera ronda encima, pues evidentemente el pensamiento de los candidatos es bastante conocido, y todavía faltan 2 significativos debates y una gran encuesta, que es la del miércoles, digamos, una encuesta significativa. La gran encuesta es el domingo. En todo caso, usted toca el tema de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos ha dicho muchas veces que tenemos una carga social altísima y que es necesario resolver eso por la informalidad del mercado laboral y por una gran cantidad de razones más. Estamos de acuerdo. El tema es que cuando usted dice vamos a trasladar las cargas de la planilla, ¿a dónde la trasladamos? ¿Cómo la financiamos? Y estamos hablando de que los empresarios formales del país sustentan el 2% del Producto Interno Bruto virtud al financiamiento del programa del Fondo de Asignaciones Familiares, es decir, todos los programas sociales y del IMAS, ahí están, asignaciones y el IMAS dependen de ese financiamiento. ¿Cómo hacemos para alivianar esa carga sin generar el desfinanciamiento y el descalabro de uno de los programas que constituyen parte de la paz social del país? Vilma, entrándole a la razón por la cual las cargas sociales son tan elevadas en Costa Rica, usted acaba de decir algo muy cierto. La totalidad, y óigase bien, la totalidad de la política social selectiva de Costa Rica, es decir, esa política que le llega con ayudas específicas a personas que tienen problemas específicos, una beca estudiantil, un comedor estudiantil, un bono alimenticio, etcétera. La totalidad de esa política se financia con los aportes patronales en la planilla. La totalidad. Sí, señor. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, vivimos en un país donde castigamos al empresario, que es el que sostiene la política social del país. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir los costos de operación de la caja. La caja, lamentablemente, cada vez que se le pega la gana botar plata, aumentan las cuotas, aumentan las cargas sociales. Vea lo que están tratando de hacer ahora, eliminar los contratos de las cooperativas que manejan EVAIS. La caja sabe que al eliminar esos contratos va a aumentar el gasto de la caja, sí, porque para la caja administrar un EVAIS es muchísimo más caro que para una cooperativa. ¿Y qué va a pasar? Van a trasladarnos eso a los asegurados subiendo las cargas sociales. Y al subir las cargas sociales, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor informalidad, va a haber mayor desempleo. Sí. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Si la prueba que se hizo con los EVAIS administrados por cooperativas ha sido tan exitosa en general, porque en general, con poquitas excepciones, los EVAIS administrados por cooperativas funcionan a un costo menor y con una mayor satisfacción del asegurado, del usuario, ¿verdad? Entonces, eso es una situación ganar-ganar, menor costo, mayor satisfacción. Entonces, llevemos este modelo de gestión a todos o a la enorme mayoría de los EVAIS del país, bajamos los costos de operar la caja, y al bajar los costos de operar la caja, podemos beneficiar a los asegurados trasladándoles el ahorro en la forma de una disminución de las cargas sociales. Entonces, disminuyamos las cargas sociales haciendo mucho más eficiente la gestión de los servicios públicos, no eliminando cosas que desvestimos un santo y no tenemos para vestir ninguno otro. Eso es, ¿verdad?, lo que me preocupa mucho con el tema de las cargas sociales, evidentemente. Pero la propuesta nuestra, yo no puedo responder por la propuesta de otros partidos políticos. Pero su propuesta no pone en riesgo el financiamiento de los programas sociales, eso sí nos lo puede garantizar, porque en todo caso, desde el Ejecutivo o desde la Asamblea Legislativa, usted seguirá empeñado.
empeñado en disminuir... Convencido, digamos. Empeñado en disminuir el desperdicio en la caja, empeñado en buscar modelos de gestión de la salud pública mucho más eficientes para reducir el costo de operación de la caja. ¿Para qué? Para universalizar el servicio. El mito del seguro universal es un mito. Cuando usted tiene que el 46, 47% de los trabajadores no están asegurados, usted tiene que hacer algo para lograr que ese 46 o 47% se aseguren, pero con los altísimos costos de hoy no va a suceder. Y con la política persecutoria de castigo que asume la caja, eso no va a suceder. Claro, eso es lo que nosotros vamos a buscar. No es poner en riesgo, al contrario, es fortalecer los programas sociales del país. Vamos a pausa, claro. Vamos, son las 8:40. Dios, se nos va rapidísimo el tiempo, ya volvemos. Don Rodrigo Chávez y doña Pilar Cisneros lo tienen el ojo puesto. A ver, dice que usted tiene dice que usted tiene un financista amigo grande que parece que los atormenta mucho y de alguna manera han puesto, ha instalado la idea de que esta lucha es contra los grandes medios y contra Eliezer Feinsack. ¿Cuál es, según usted, la lectura que se deriva de esto? ¿Es que usted le está quitando caudal electoral o le podría quitar a Rodrigo Chávez? ¿O de qué se trata? ¿Por qué le preocupa tanto a ellos que a usted lo financie don Javier Quirós? Bueno, yo creo que la pregunta es para ellos, ¿verdad? ¿Por qué les preocupa tanto? Yo tengo que decir lo siguiente. Las finanzas del Partido Liberal Progresista son absolutamente transparentes. Nosotros, toda la plata que hemos recibido son donaciones o compra de bonos. Todo se le reporta al tribunal todos los meses como tiene que ser. En el mes de... ¿Con cuánto descuento? Perdón, la compra de bonos, 15%. 15%. Es lo que dice el artículo de la ley. En el partido de doña Pilar descuentan al 40%. Bueno, eso es un problema de ellos y probablemente enfrenten problemas legales, pero eso no es un problema mío. Pero todas nuestras donaciones, incluyendo las de don Javier Quirós, son por encima de la mesa, son absolutamente transparentes, están reportadas. En el partido de don Rodrigo hay un fideicomiso que no quieren revelar quiénes son los miembros del fideicomiso, que no quieren decir. Y yo sí sé quiénes son miembros de ese fideicomiso, no estoy autorizado a decirlo, pero sí fui contactado por una persona que me autorizó a dar el nombre de él, que me dijo, yo fui de los que financió a Rodrigo Chávez. ¿Quién? Don Jack Loeb Casanova. ¿Ya don Jack Loeb no está ahí? Ya no está ahí y me dijo, Eli, lo autorizo a que lo diga. Señor empresario del sector bananero, don Jack Loeb, ¿verdad? Bananero, ex banquero, sí, ¿verdad? O sea, ellos arremeten contra los grandes empresarios prácticamente como que si ellos fueran comunistas que están en contra de la empresa privada. Pero están siendo financiados por empresarios importantes de este país con un mecanismo absolutamente turbio. Y lo que están haciendo es tratando de desviar la atención. Javier Quirós es un empresario respetado. Los últimos 3 años ha sido nombrado en el top 3 de los empresarios de mejor reputación del país. De Purdy Motor, distribuidor de Toyota. Para efectos de la gran audiencia, obviamente Javier Quirós no es así un señor muy popular, muy conocido. Don Javier es de Purdy Motor, para efectos de la audiencia, perdón. Bueno, pero ¿por qué vamos a satanizar en este país a las personas que generan empleo? Usted sabe que las empresas... lo digo para información de la audiencia, de que sepan. Sí. Pero vamos al tema de doña Pilar y don Rodrigo. Perdón que le insista, yo sé que usted quiere hablar de usted y no de los demás. Yo no soy psicólogo para resolver los problemas que ellos tienen. Tienen problemas psicológicos, no políticos. Digo yo, no. O sea, tienen una fijación, teóricamente, las encuestas dicen que yo voy atrás. Y usted sabe que en política hay una máxima, usted le tira a los que van adelante, no a los que van atrás, no pierde el tiempo con los que van atrás. Ahora, esa es la teoría. La realidad, ellos la conocen, es que nosotros somos el partido político que viene con el mayor crecimiento y que ya estamos dejándolos atrás. Y entonces están desesperados por ocupar el espacio que estamos ocupando nosotros. De ahí en más, ¿cuáles problemas psiquiátricos tienen ahí? Eso no me corresponde a mí, Vilma. Ellos están haciendo todo la parte del financiamiento de la manera más turbia posible. Pero, Vilma, nada más déjeme, porque para efectos de la lógica de los radioescuchas, uno dice, a ver, don Javier Quirós, usted eso dice todo sobre la mesa y parte de lo que se ha conocido es que ha donado más de 30 millones de colones, donado, así, regalado a su proyecto político. Sí. Eso más la inversión en los bonos, que suma varias decenas de millones, y eso está sujeto a que se pueda recuperar por vía votos y deuda política.
Don Eliezer, para efectos del electorado, uno dice, ¿qué intención? ¿Cuál es la razón para que un empresario se saque 30 millones de colones y se lo regale a un señor que hace un par de meses ni siquiera era conocido, como era su caso, don Eliezer? Se lo explico con todo. Y la pregunta es si tiene que ver con condicionamientos, porque aquí me preguntan, alguien dice, ¿tendrá que ver con Se lo explico con todo gusto. Adelante. Se lo explico con todo gusto. Vea, Javier Quirós es una persona que ya está llegando a un punto en su vida donde está planeando la sucesión en sus negocios, ¿verdad? O sea, meter a la siguiente generación. Él ya va de salida. Tuvo un problema de salud serio hace un par de años y entonces ahora tiene otra perspectiva de la vida. Y su mayor preocupación hoy es dejarle a sus hijas y a sus nietos un país mejor, porque él ve que este país va de trasero, ¿verdad? Yo he conversado con él, ¿verdad? Él, cuando empezamos estas conversaciones, no nos conocíamos, ni siquiera nos habíamos saludado. Pero me dijo, vea, yo lo leo a usted, yo lo he visto a usted en entrevistas, me encanta lo que usted propone, creo que lo que usted propone es lo que Costa Rica necesita. Y yo le dije, vea, don Javier, yo le agradezco muchísimo lo que usted me está diciendo, yo sí quiero decirle, el Partido Liberal Progresista siempre ha sido defensor de la transparencia, siempre ha sido defensor de las reglas claras, y no voy a aceptar donaciones que vengan condicionadas. Y le puedo asegurar, por lo más sagrado, que nunca he recibido ni siquiera una sugerencia de don Javier Quirós de que tenga que hacer las cosas de una o de otra manera. Tenemos diferencias de opinión en 2 o 3 temas muy puntuales y eso nunca ha sido un problema, porque él entiende que hoy Costa Rica no está para destinar los primeros 10 minutos de un programa para hablar de vacunación cuando tenemos que sacar el país adelante. Un tema importante. En otro montón de temas que son los que ponen arroz y frijoles sobre los platos. Es decir, es la conducción de la entrevista, lo que no le gusta. No. O sea, digo, no, pero lo digo. Usted es dueña de su espacio y usted tiene todo el derecho y yo no le rehuí a responderle, ¿verdad? No. Pero a lo que voy es, tenemos problemas muy serios en este país, tenemos 1.300.000 personas en condición de pobreza, tenemos 350 y pico de mil personas desempleadas. Es la preocupación cívica, digamos, es un acto cívico de sacarse 30 millones y dárselos a una candidatura presidencial. Sí, ¿por qué es tan sorprendente eso? Álvaro, usted es un periodista serio, usted es un periodista inquisidor, o sea, usted no es de los que deja pasar las cosas. Cuénteme cuántos escándalos de corrupción conoce usted en los que haya estado involucrado Javier Quirós. No. ¿Cuántas licitaciones amañadas se ha sabido que esté él involucrado? Ninguna. La gente dice es que contrata mucho con el Estado. Sí, eso me está diciendo aquí una amiga. Ciertamente. Él está en un negocio. Contrata mucho. Él está en un negocio en el que básicamente en Costa Rica hay 4... Ha hecho un lobby en contra de ciertos proyectos y entiendo que no estuvo de acuerdo con el proyecto del tren y la pregunta entonces es si eso implicaría alguna influencia sobre una posición de un eventual gobierno suyo en relación con el proyecto del tren, por ejemplo. Yo he dado mi posición acerca del tren en 200 entrevistas. Uh-huh. Pero déjeme terminar lo que estaba diciendo. Él está en un negocio en el que el país hay 4 proveedores. Y entonces a nadie le puede sorprender que él constantemente gane licitaciones. Uh-huh. O sea, claro. hay 4 grandes proveedores, los 4 tienen contratos con el Estado de vehículos, los 4 tienen contratos con el Estado, a veces gana uno, a veces gana el otro, y de ahí eso no tiene que sorprenderle absolutamente a nadie. Don Eliezer, solo nos quedan 5 minutos. Ajá. Yo doy por saldado el tema del financiamiento y quisiera preguntarle, usted tiene aquí una cosa muy complicada de manejar, ahí lo que yo llamo el electorado en la orfandad, ¿verdad? Ese gran grupo de gente que se decantó finalmente en las elecciones 14 y 18 por el Partido de Acción Ciudadana, que están buscando desesperadamente por quién votar y que se van a decidir esta semana y el domingo, ¿verdad? Y esta idea de que usted debe pescar, obviamente en esas aguas, encantar a esos indecisos, pero que al mismo tiempo se le ve como esto sí es el coco, neoliberal. Y entonces aquí alguien me manda, ¿verdad?, de esa agrupación, algo que dice, se abre el telón,
y sale Eliezer Feinsack, se cierra el telón y se cierra el ICE, se cierra la caja, se cierra aquí, se cierra allá. ¿Cómo luchar contra ese coco cuando usted también tiene que convencer en estas horas, en estos 4 minutos que le quedan a las personas de que realmente tenemos que cambiar algo para cambiar las cosas que tenemos mal? Gracias, Vilma. Tiempo para cerrar. Muchas gracias. Vea, cuando uno decide participar en política con ese apellido liberal, ¿verdad? Lamentablemente uno carga con culpas ajenas. Lo que se ha hecho del liberalismo en Costa Rica en los últimos 25 años es una burla al liberalismo. Aquí se trató de implantar una ideología que es muy gringa, el libertarismo, que no tiene nada que ver con la esencia del ser costarricense, que es parecida al liberalismo, pero no es lo mismo. El libertarismo es una tendencia más anárquica, más desconfiada del gobierno, mientras que el liberalismo siempre ha entendido que el gobierno es necesario para armonizar las reglas y que todo el mundo dentro de un modelo liberal tiene que haber reglas claras. La gente tiene que saber cuáles son las reglas para poder salir a jugar y competir en el mercado, en la vida, etcétera. Costa Rica tiene un pasado liberal riquísimo. De hecho, la esencia de lo que es hoy Costa Rica se estableció en el periodo liberal prácticamente desde la independencia hasta 1932, con pocas excepciones. Prácticamente todos los presidentes de Costa Rica fueron liberales. Y en esa época se estableció la libertad de expresión, de la cual se deriva la libertad de prensa, se estableció la libertad de culto, de la cual se deriva la tolerancia a los diferentes, se abolió la pena de muerte, algo que la gente no asocia con liberalismo, la educación pública, gratuita y obligatoria, y además para niños y niñas hace 152 años, para niños y niñas hace 152 años. Esto todo se hizo en gobiernos liberales. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Retomar ese espíritu liberal de la Costa Rica original, donde las reglas eran claras, pero donde también velábamos por los que más necesitaban. No hay en nuestro plan de gobierno, ni en nuestras intenciones, la menor intención ni de cerrar el ICE. De hecho, nos preocupa que con los planes de gobierno de nuestros rivales, el ICE va a quebrar en los próximos 4 años. Nos preocupa que la caja no es sostenible a mediano plazo con los planes de gobierno de los demás. Entonces tenemos propuestas para reformar estas instituciones, para fortalecerlas y para ponerlas al servicio de los ciudadanos. Recope sí, don Eli. Recope sí, Recope... Ahora, ¿por qué su candidato a diputado por Limón no opina igual, don Eli? En 20 segundos. Porque somos un partido liberal donde la gente tiene libertad y en temas puntuales a veces hay discrepancias, y me parece que es lo más natural y lo más sano, además. No es ningún pecado que la gente tenga y si no tiene que dejar Limón el candidato. Bueno, también puede ser, ¿verdad? No. Es una provincia muy complicada. Sin embargo, la línea del partido es el cierre de Recope, sin lugar a dudas. Don Eliezer Feinsack, ojalá que pueda acompañarnos después. En segunda ronda. Después del 6 de febrero le volvemos a cursar invitación. Gracias. Lo lamento por don Julio, que quería que habláramos del tema de la educación, que es por supuesto un gran tema. Pero bueno, nos alcanzó para muy poquito hoy. Mañana sí nos encontramos aquí y hacemos una reflexión sobre estos 15 años y el ejercicio del periodismo y la disrupción que implica las redes sociales en el ejercicio del periodismo. Gracias, don Eliezer, que le vaya muy bien. Está invitado al debate de Canal 6, pero no al de Canal 7, ¿es así? Bueno, el de Canal 7 todavía no han terminado de cursar invitaciones, no nos han invitado. Ellos van a esperar a la encuesta del CIEP que sale mañana para tomar decisiones martes. Sí, a la medianoche probablemente. Sí, pero bueno, a las 8 de la noche circulará, todo el mundo con los resultados. Todo el mundo ya sabe. Bueno, exacto. Pero ellos están esperando a la encuesta del CIEP de mañana para tomar decisiones finales, y estamos confiados que vamos a recibir la invitación, porque somos la propuesta que más ha crecido en las últimas semanas y que llevamos una tendencia ascendente, que ha sido también un criterio que usaron en los 2 procesos electorales anteriores para cursar las últimas invitaciones. Así que estamos confiados. De momento, hoy participo en un debate en Canal 36 de Liberia, mañana en La Competencia, en Radio Monumental, el jueves en Repretel, y el viernes, si Dios quiere, en Teletica. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Chao.